tiempo habíamos leído la primera parte de 3 y ya me estaban preguntando cuándo iba a subir la segunda parte. Así que espero que este video les guste. Ya saben que me pueden apoyar con un me gusta y un comentario, suscribirse a este canal y compartir el video si es que te gusta. Bueno, y sin nada más que decirte, vamos a comenzar. En el video pasado quedamos en el capítulo 4, así que ahora vamos a continuar con el quinto capítulo, que se titula Prohibido entrar bajo ningún concepto y sin excepciones. Solo se podía hacer una cosa y era hablar con padre. Padre no había viajado desde Berlín en el mismo coche que ellos aquella mañana. Se había marchado unos días antes, la noche del día que Bruno llegó a casa y encontró a María revolviendo sus cosas, incluso las pertenencias que él había escondido en el fondo del mueble, que eran suyas y de nadie más. En los días siguientes, Madre, Gretel, María, el cocinero Lars y Bruno se habían dedicado a meter sus cosas en cajas y cargarlas en un gran camión que las trasladaría a su nueva casa de Auschwitz. Esa última mañana, cuando la residencia había quedado vacía y ya no parecía su hogar, metieron sus últimos objetos personales en las maletas y un coche oficial con banderitas rojas y negras en el capó se detuvo ante su puerta para llevárselos de allí. Madre, María y Bruno fueron los últimos en salir de la casa, aunque Bruno tuvo la impresión de que Madre no se percataba de que la criada seguía allí, porque cuando echaron un último vistazo al vacío recibidor donde habían pasado tantos momentos felices, era el sitio donde ponían el árbol de Navidad en diciembre, el sitio del paragüero en que dejaban los paraguas mojados, el sitio donde Bruno debía dejar sus zapatos manchados de barro cuando entraba, aunque nunca lo hacía. Madre sacudió la cabeza y comentó una cosa muy extraña. No debimos permitir que el Furias viniera a cenar, dijo. Hay que ver de lo que son capaces algunos con tal de progresar. Entonces se dio vuelta y Bruno vio que tenía lágrimas en los ojos, pero ella se sobresaltó al ver a María allí plantada, contemplándola. María, dijo, y frunció el ceño. Creía que estabas en el coche. Ya me iba, señora. No he querido decir, añadió Madre, sacudió la cabeza y comenzó de nuevo. No pretendía insinuar. Ya me iba, señora, repitió María, que no debía de conocer la norma que prohibía interrumpir a Madre, y salió rápidamente por la puerta y corrió hacia el coche. Madre la miró un momento y se encogió de hombros, como si de cualquier manera nada de aquello importara ya realmente. Vamos, Bruno, dijo, cogiéndole la mano y cerrando la puerta con llave. Espero que podamos volver aquí algún día cuando haya terminado todo esto. El coche oficial con las banderitas en el capó los llevó a una estación de ferrocarril
sus pesadas botas en el entarimado de la planta baja. En cambio, si había gente que entraba y salía, y mientras trataba de decidir qué era lo mejor que podía hacer, Bruno oyó un gran alboroto proveniente de abajo. Salió al pasillo y se asomó a la barandilla. Vio la puerta del despacho de padre abierta y a 5 hombres delante, riendo y estrechándose las manos. Padre estaba en el centro del grupo. Iba muy elegante con su uniforme recién planchado. Se notaba que se había peinado y puesto fijador en su pelo grueso y oscuro. Mientras lo observaba desde arriba, Bruno sintió miedo y admiración a la vez. El aspecto de los otros hombres le gustó menos. Para empezar, no eran tan atractivos como padre, ni llevaban uniformes recién planchados, ni sus voces eran tan retumbantes, ni llevaban
padre no lo oyó. Quizá Bruno no llamó lo bastante fuerte, pero nadie abrió la puerta. Así que llamó de nuevo, esta vez un poco más fuerte. Entonces oyó una retumbante voz al otro lado de la puerta. Pase. Bruno entró y adoptó la postura acostumbrada, de ojos muy abiertos, labios formando una O y brazos extendidos hacia los lados. El resto de la casa quizá fuera un poco oscuro y triste y sin muchas posibilidades para la exploración, pero aquella habitación era otra cosa. Para empezar, el techo era muy alto y en el suelo había una alfombra en la que Bruno pensó que se hundiría si la pisaba. Las paredes apenas se veían, recubiertas de estantes de caoba oscura, llenos de libros como los que había en la biblioteca de la casa de Berlín. En la pared del fondo había unas enormes ventanas saledizas que se proyectaban sobre el jardín y permitían colocar un cómodo asiento delante. Y en el centro de todo aquello, sentado detrás de un enorme escritorio de roble, estaba padre, que levantó la vista de sus papeles y esbozó una ancha sonrisa. «Bruno», exclamó. Acto seguido rodeó el escritorio y le estrechó la mano con firmeza, porque padre no era de la clase de personas que dan abrazos. A diferencia de madre y la abuela, que los daban casi con demasiada frecuencia, acompañándolos de húmedos besos. «Hijo mío», añadió. «Hola, padre», dijo él en voz baja, un poco intimidado por el esplendor de la habitación. «Bruno pensaba subir a verte ahora mismo. Te lo aseguro, solo tenía que acabar una reunión y escribir una carta. Veo que habéis llegado bien, ¿no?» «Sí, padre, estoy orgulloso de ti», asintió en señal de aprobación. «Siéntate, hijo», señaló el amplio sillón que había enfrente de su escritorio, y Bruno se sentó en él. Sus pies no llegaban al suelo, mientras padre volvía a su asiento detrás del escritorio y lo miraba fijamente. Hubo un momento de silencio hasta que padre dijo: «¿Y bien? ¿Qué opinas?» ¿Qué opino? ¿Qué opino de qué?» «De tu nuevo hogar. ¿Te gusta?» «No», contestó Bruno sin vacilar, porque siempre procuraba ser sincero. Además, si vacilaba, aunque solo fuera un instante, no tendría valor para decir lo que de verdad pensaba. «Creo que deberíamos volver a casa», añadió con coraje. La sonrisa de su padre se apagó un poco. Echó un rápido vistazo a su carta y luego volvió a levantar la cabeza, como si meditara bien su respuesta. «Es que ya estamos en casa, Bruno», dijo al fin con voz dulce. «Auschwitz es nuestro nuevo hogar». «¿Pero cuándo volveremos a Berlín?», preguntó el niño, desanimado tras oír aquello. «Berlín es mucho más bonito». «Vamos, vamos», dijo padre, que no estaba para tonterías. «No me vengas con bobadas. Un hogar no es un edificio, ni una calle, ni una ciudad. No tiene nada que ver con cosas tan materiales como los ladrillos y el cemento. Un hogar es donde está tu familia, ¿entiendes?» «Sí, pero... ¿y tu familia está aquí, Bruno? En Auschwitz. Ergo, este es nuestro hogar». Bruno no sabía qué quería decir ergo, pero no necesitaba saberlo porque se le ocurrió una respuesta muy hábil. «Pero los abuelos se han quedado en Berlín», adujo, «y ellos también son nuestra familia, o sea que este no puede ser nuestro hogar». Padre reflexionó y asintió con la cabeza. Hizo una larga pausa antes de responder. «Sí, Bruno, ellos también son nuestra familia, pero tú, Gretel, madre,
se dio cuenta de que se estaba cansando de aquella conversación. Y me temo que esta es una de ellas. Esto es mi trabajo, un trabajo importante, importante para nuestro país, importante para Alfurias. Algún día lo entenderás. Quiero irme a casa, se obstinó Bruno, las lágrimas a punto de aflorarle. Solo quería que padre entendiera que Auschwitz era un sitio espantoso y que ya era hora de marcharse de allí. Tienes que aceptar que ahora este es tu nuevo hogar, insistió su padre. Este será tu hogar en el futuro inmediato. Bruno cerró los ojos un momento. Pocas veces en la vida se había empeñado tanto en salirse con la suya. Y desde luego nunca había oído hablar a padre, nunca había ido a hablar con padre tan decidido a hacerle cambiar de opinión respecto a algo. Pero la idea de vivir en un sitio tan horrible donde no había nadie con quien jugar era insoportable. Cuando abrió de nuevo los ojos, padre se levantó, rodeó el escritorio y se sentó en un sillón a su lado. Bruno vio cómo destapaba una pitillera de plata, sacaba un cigarro y le daba unos golpecitos en el escritorio antes de encenderlo. Cuando yo era niño, dijo entonces, había ciertas cosas que no me gustaba hacer. Pero si mi padre decía que lo mejor para todos era que las hiciera, yo me esmeraba y las hacía. ¿Qué clase de cosas?, preguntó Bruno. Pues, no sé, se cogió de hombros. Cosas normales de la vida diaria. Solo era un niño y no sabía qué era lo mejor para mí. A veces, por ejemplo, no quería quedarme en casa a terminar los deberes. Quería salir a la calle para jugar con mis amigos. Igual que tú. Ahora miro hacia atrás y veo que era una tontería. Entonces sabes cómo me siento, dijo Bruno, esperanzado. Sí, pero también entendía que mi padre, tu abuelo, sabía que era lo mejor, que era lo que más me convenía, y que yo siempre estaba más contento cuando lo aceptaba. ¿Crees que habría tenido tanto éxito en la vida si no hubiera aprendido cuándo he de discutir y cuándo obedecer las órdenes sin rechistar? Dime, Bruno, ¿qué crees? El niño miró en derredor. Su mirada se posó en la ventana situada en una esquina de la habitación y pudo divisar el espantoso panorama que había afuera. ¿Has hecho algo malo?, preguntó al cabo. ¿Has hecho enfadar a Alfurias? Yo, dijo padre, mirándolo con asombro. ¿Qué quieres decir? ¿Has hecho algo mal en tu trabajo? Ya sé que todos dicen que eres un hombre importante y que Alfurias tiene grandes proyectos para ti. Pero no te habría enviado a un sitio como este si no hubiese tenido que castigarte por algo. Padre rió, lo cual molestó aún más a Bruno. No había nada que lo enfureciera más que un adulto se riera de él por no saber algo, sobre todo cuando él estaba esforzándose por averiguarlo. Veo que no entiendes la importancia de un trabajo como el mío, dijo padre. Bueno, pero si todos tenemos que irnos de esa bonita casa, dejar a nuestros amigos y venir a un sitio tan horrible como este, no puedes haber hecho muy bien tu trabajo. Si has hecho algo mal, deberías ir y pedir disculpas a Alfurias. Pues a lo mejor así se arreglaría todo. A lo mejor, si fueras muy sincero con él, te perdonaría. Pronunció aquellas palabras sin pensar antes si eran sensatas o no, y al oírlas le pareció que no decían exactamente lo que quería decir a padre. Pero allí estaban, ya las había dicho, y no había forma de borrarlas.
Bruno se pasó la lengua por los labios y desvió la vista. No le pareció buena idea sostenerle la mirada. Tras unos minutos de incómodo silencio, padre se levantó despacio del sillón y volvió a su asiento del escritorio, dejando el cigarrillo en un cenicero. No sé si pensar que eres muy valiente, dijo con voz queda al cabo de un momento, o muy irrespetuoso. Quizás seas muy valiente, lo cual no es malo. No he querido decir. Ahora calla y escucha, lo interrumpió padre elevando la voz, porque a él no se le aplicaba ninguna de las reglas que regían la vida familiar. He sido muy atento con tus sentimientos, Bruno, porque sé que este cambio es difícil para ti. Y he escuchado tus opiniones, pese a que tu juventud e inexperiencia hacen que expreses las cosas de un modo insolente. Y has visto que no me he enfadado por nada de eso, pero ha llegado el momento de que sencillamente aceptes que no quiero aceptarlo, gritó Bruno y parpadeó asombrado porque no sabía que iba a ponerse a gritar. Es más, se había llevado un auténtico susto. Se puso en tensión y se preparó para salir corriendo si fuera necesario. Pero aquel día, por lo visto, no había nada que hiciera enfadar a padre. Si Bruno era sincero, tenía que reconocer que padre casi nunca se enfadaba. Se quedaba callado y distante, pues en cualquier caso siempre acababa saliéndose con la suya, en lugar de gritarle o perseguirlo por la casa. Se limitaba a mover la cabeza, dando terminada la discusión. Vete a tu habitación, dijo padre en voz baja, y Bruno comprendió que lo decía en serio, así que se levantó, con los ojos anegados en lágrimas, y se dirigió hacia la puerta. Pero antes de abrirla, se dio la vuelta para hacer una última pregunta. Padre, empezó. Bruno, no pienso seguir con... repuso él con fastidio. No, es otra cosa, se apresuró a aclarar Bruno. Quiero hacerte una última pregunta. Padre suspiró e hizo un gesto animándolo a formular la pregunta, al mismo tiempo que le advertía que se trataba de la última y que luego el tema quedaría zanjado. Bruno se concentró, pues quería formularla bien, para que no pareciera maleducada ni despectiva. ¿Quiénes son todas esas personas que hay ahí fuera?, preguntó al fin. Padre ladeó la cabeza, un poco desconcertado. Soldados, Bruno, respondió, y secretarias, empleados. No es la primera vez que los ves. No, no me refiero a ellos, sino a las personas que veo desde mi ventana. En las cabañas, a lo lejos, todos visten igual. Ah, esos, dijo padre, asintiendo con la cabeza y esbozando una sonrisa. Esas personas, bueno, es que no son personas, Bruno. El niño frunció el entrecejo. Ah, no, dijo sin entender. Al menos no son lo que nosotros entendemos por personas, explicó padre. Pero no debes preocuparte, no tienen nada que ver contigo, no tienes absolutamente nada en común con ellos. Instálate en tu nueva casa y pórtate bien, eso es lo único que te pido. Acepta la situación en que te encuentras y todo resultará mucho más fácil. Sí, padre, asintió Bruno, insatisfecho con la respuesta. Abrió la puerta y entonces padre lo llamó. Se levantó y enarcó una ceja, como si su hijo hubiera olvidado algo. Bruno lo recortó en cuanto él hizo el saludo. Lo imitó a la perfección. Juntó los pies y levantó un brazo antes de entrechocar los talones y articular con voz fuerte y clara, lo más parecida a la de padre, las dos palabras con que siempre se despedían los soldados: Heil
finas y largas grietas. Imaginó que en el espacio entre la pintura y el techo vivían insectos que la empujaban y resquebrajaban, intentando crear una ventana. Nadie, pensó Bruno, ni siquiera los insectos, elegirían quedarse en Auschwitz. Aquí todo es horrible, dijo en voz alta, aunque solo en la habitación. Pero oírse decirlo le hacía sentir mejor. Odio esta casa, odio mi habitación y hasta odio la pintura. Lo odio todo, absolutamente todo. Acababa de decirlo cuando María entró por la puerta, cargada con un montón de ropa lavada y planchada de Bruno. Vaciló un momento al verlo allí, tumbado, pero inclinó la cabeza y se dirigió en silencio hacia el armario. Hola, dijo Bruno, aunque hablar con una criada no era lo mismo que hacerlo con amigos. No había nadie más por allí con quien mantener una conversación, y era mucho más lógico que hablar solo. No había visto a Gretel por ninguna parte, y comenzaba a preocuparle la posibilidad de enloquecer de aburrimiento. Señorito Bruno, saludó María con voz queda, mientras separaba las camisetas de los pantalones y la ropa interior, para luego acomodarlo todo en diferentes cajones y estantes. Supongo que estás tan descontenta como yo con este nuevo plan, dijo Bruno. La criada la miró con cara de incomprensión. Con esto, explicó Bruno, incorporándose y mirando alrededor. Todo esto, ¿verdad que es espantoso? Tú también lo odias, ¿no? María iba a responder, pero se contuvo, y tras vacilar un instante, se puso a gesticular con la boca, como probando diversas palabras que no acababa de juzgar apropiadas. Bruno la conocía de toda la vida. María había empezado a trabajar para ellos cuando él tenía solo 3 años, y en general siempre se habían llevado bien, pero hasta entonces ella nunca había dado señales de tener vida propia. Se limitaba a hacer su trabajo, sacar el polvo, lavar la ropa, ayudar con la compra y en la cocina. A veces llevaba a Bruno a la escuela y lo iba a buscar, aunque desde su 9º cumpleaños decidió que ya era bastante mayor para ir a la escuela y volver a casa solo. ¿Qué pasa? ¿No te gusta esto?, preguntó al fin la criada. Gustarme, replicó Bruno con una débil risita. Gustarme, repitió con mayor énfasis. Pues claro que no me gusta, es espantoso, no hay nada que hacer, nadie con quien hablar o jugar. No irás a decir que estás contenta de que nos hayamos mudado aquí, ¿verdad? Me gustaba el jardín de la casa de Berlín, dijo María sin contestar directamente. A veces, cuando hacía una tarde templada, me sentaba afuera al sol y almorzaba bajo la hiedra aralia que crecía junto al estanque. Había unas flores preciosas y un perfume. Me gustaba ver las abejas revoloteando alrededor de las flores. Si no las molestabas, no te hacían nada. Entonces, esto no te gusta, ¿verdad?, insistió Bruno. ¿Lo encuentras tan horrible como yo? María arrugó la frente. Eso no tiene importancia, dijo. ¿Qué es lo que no tiene importancia? Lo que yo piense. Claro que tiene importancia, protestó Bruno, como si María se lo estuviera poniendo difícil a propósito. Tú formas parte de la familia, ¿no? No creo que tu padre esté de acuerdo con eso, dijo ella, esbozando una sonrisa, pues las palabras del niño la habían conmovido. Bueno, te han traído aquí contra tu voluntad, igual que a mí. Si quieres saber mi opinión, estamos todos en el mismo barco.
unos instantes y sacudió la cabeza con tristeza antes de decir: tu padre sabe que nos conviene. Debes confiar en él. Pido disculpas, muchas disculpas por los autos, pero a la hora que estoy grabando pasan muchos. Bueno, sigo. Tu padre sabe que nos conviene. Debes confiar en él. No sé si confío en él, repuso Bruno. Yo creo que ha cometido un grave error. Si es así, debemos aguantarnos. A mí, cuando cometo errores, me castigan, insistió Bruno. Le fastidiaba que las reglas que se aplicaban a los niños nunca se aplicaran a los adultos, pese a que ellos eran quienes las imponían. Padre es un estúpido, añadió por lo bajo. María abrió los ojos como platos y retrocedió un paso, tapándose la boca con una mano, horrorizada. Miró alrededor para comprobar que nadie los estaba escuchando y luego lo reprendió. No debes decir eso, jamás debes decir una cosa así de tu padre. No veo por qué no, replicó él. Estaba un poco avergonzado de sí mismo por haberlo dicho, pero no pensaba permanecer impasible mientras le leían la cartilla, cuando en realidad a nadie parecía importarle sus opiniones. Porque tu padre es un hombre bueno, un hombre muy bueno, nos cuida a todos, trayéndonos aquí al medio de la nada. Así es como nos cuida, así es como cuida de nosotros. Tu padre ha hecho muchas cosas, dijo María, muchas cosas de las que deberías enorgullecerte. De no ser por tu padre, ¿dónde estaría yo ahora? En Berlín, supongo, trabajando en una bonita casa, comiendo bajo la hiedra aralia y sin molestar a las abejas. No te acuerdas de cuando empecé a trabajar para vosotros, ¿verdad?, replicó María en voz baja, sentándose un momento en el borde de la cama, algo que nunca había hecho. ¿Cómo vas a acordarte? Entonces solo tenías 3 años. Tu padre me acogió y me ayudó cuando yo lo necesitaba. Me ofreció un empleo, un hogar, me alimentó. No puedes imaginar lo que es pasar hambre. Tú nunca has pasado hambre, ¿verdad? Bruno frunció el entrecejo. Quería mencionar que precisamente en ese momento se le estaba despertando el apetito, pero miró a María y comprendió por primera vez que nunca había considerado que ella fuera una persona con una vida y una historia propias. Al fin y al cabo, siempre la había visto únicamente como la criada de su familia. Ni siquiera estaba seguro de haberla visto alguna vez con otra ropa que no fuera el uniforme de criada. Aunque pensándolo bien, como estaba haciendo en aquel momento, debía admitir que su vida tenía que consistir en algo más que servirlos a ellos. Debía de tener pensamientos en la cabeza igual que él. Debía de haber cosas que añoraba, amigos a los que quería volver a ver igual que él. Y desde que habían llegado allí, debía de haberse dormido llorando todas las noches, igual que muchos niños más pequeños o menos valientes que él. Entonces se fijó en que además era muy guapa, lo cual le produjo una sensación extraña. Mi madre conoció a tu padre cuando él tenía la edad que tú tienes ahora, dijo María tras una pausa. Trabajaba para tu abuela. Fue su modista cuando ella iba de gira por Alemania, cuando era joven. Le preparaba los vestidos para los conciertos, los lavaba, planchaba y arreglaba. Eran unos vestidos
bolsillo porque mi madre había sido amiga de su madre y me llevó a su casa por la misma razón. Y cuando murió mi madre, también pagó todos los gastos del funeral. Así que no vuelvas a llamar estúpido a tu padre, Bruno. Al menos no en mi presencia, porque no lo permitiré. Bruno se mordió el labio inferior. Había esperado que María se pusiera de su lado en la campaña para marcharse de Auschwitz, pero ahora comprendió a quién era leal la criada, y tenía que reconocer que la historia que acababa de contar le hacía sentirse muy orgulloso de su padre. Bueno, dijo, porque no se le ocurría nada que decir. Supongo que se portó bien. Sí, afirmó María. Se levantó y fue hacia la ventana desde donde Bruno veía las cabañas y a la gente a lo lejos. Se portó muy bien conmigo, continuó con voz queda, observando a la gente y los soldados ocupándose de sus asuntos. Hay mucha bondad en su corazón, mucha bondad, por eso no entiendo. Dejó la frase a medias, pues de pronto se le quebró la voz y Bruno pensó que iba a echarse a llorar. ¿Qué no entiendes?, preguntó el niño. No entiendo qué, no entiendo cómo puede. ¿Cómo puede qué? Un portazo en el piso de abajo resonó por toda la casa como un disparo. Fue tan fuerte que Bruno dio un respingo y María soltó un gritito. Se oyeron los pasos de alguien que subía la escalera con prisa. Bruno se acurrucó en la cama y se pegó a la pared, temiendo lo que iba a pasar. Contuvo la respiración asustado, pero solo era Gretel, la tonta de remate. La niña asomó la cabeza por la puerta y pareció sorprenderse de ver a su hermano en compañía de la criada. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Gretel. Nada, dijo Bruno a la defensiva. ¿Qué quieres? Vete. Vete tú, replicó ella, pese a que estaban en la habitación de él. Y luego miró a María, entornando los ojos con recelo. Prepárame la bañera, le ordenó. ¿Por qué no te la preparas tú?, le espetó Bruno. Porque ella es la criada, replicó Gretel. Para eso está aquí. No está aquí para eso, le gritó Bruno. Se levantó de la cama y fue derecho hacia su hermana. No está aquí para hacernos todo. No está aquí para hacérnoslo todo, ¿sabes? Y menos aún las cosas que podemos hacer nosotros mismos. Gretel se quedó mirándolo como si se hubiera vuelto loco y luego miró a María, que sacudió la cabeza. Ahora mismo voy, señorita Gretel, dijo. Acabo de ordenar la ropa de su hermano y me ocupo de usted. Pues no tardes, repuso la niña con brusquedad. A diferencia de Bruno, ella nunca se había parado a pensar que María era una persona con sentimientos igual que las demás, y se marchó a su habitación. María no la siguió con la mirada, pero en sus mejillas habían aparecido unas manchas rosadas. Una vez se hubo serenado, Bruno dijo: sigo pensando que padre ha cometido un grave error. Le habría gustado disculparse por el comportamiento de su hermana, pero no sabía si era lo correcto. Aquellas situaciones siempre lo hacían sentir muy incómodo, porque en el fondo sabía que no había que ser maleducado con nadie, ni siquiera con los empleados. Al fin y al cabo, existía una cosa que se llamaba educación. Aunque lo pienses, no lo digas en voz alta, se apresuró a decir María, acercándose a él y mirándolo como para hacerle entrar en razón. Prométemelo. Pero, ¿por qué?, repuso Bruno, frunciendo el entrecejo. Solo digo lo que siento. Eso no está prohibido, ¿no? Sí, sí, está prohibido. No puedo decir lo que siento, dijo el niño incrédulo. No, insistió la criada, con la voz un poco crispada. No digas nada, Bruno. No te imaginas los problemas que podrías causarnos a todos. Bruno se quedó mirándola. Había algo en sus ojos,
Solo decía que esto no me gusta, nada más. Solo te daba un poco de conversación mientras tú guardabas la ropa. No es que esté planeando escaparme ni nada parecido, aunque si lo hiciera, no creo que nadie me criticara por ello. Y matar a tus padres del disgusto, replicó María. Bruno, si tienes algo de sentido común, te quedarías callado y te concentrarás en tus deberes y lo que te diga tu padre. Tenemos que cuidarnos hasta que esto haya terminado. ¿Qué más podemos hacer? No está en nuestras manos cambiar las cosas. De pronto, y sin motivo aparente, Bruno sintió un súbito impulso de llorar. Eso lo sorprendió incluso a él, y parpadeó varias veces seguidas para que María no se diera cuenta de cómo se sentía. Aunque cuando volvió a mirar a la criada, pensó que quizás sí había algo extraño en la atmósfera aquel día, porque ella también tenía los ojos llorosos. Todo aquello lo incomodó mucho, así que se dirigió hacia la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó María. Afuera, refunfuñó Bruno, por si te interesa saberlo. Salió despacio de la habitación, pero en el pasillo aceleró el paso y bajó la escalera a toda prisa, porque de pronto tenía la impresión de que si no salía de la casa inmediatamente se desmayaría. Unos segundos más tarde estaba afuera y echó a correr de una punta a otra del camino de la casa, porque necesitaba moverse, hacer algo que lo cansara. A lo lejos vio la verja que conducía a la carretera, que conducía a la estación del ferrocarril, que conducía a su antigua casa. Pero la idea de volver a Berlín, la idea de escaparse y quedarse solo, era aún más desagradable que la idea de quedarse en Auschwitz. Y bueno, voy a leer el último, el capítulo 7, y el resto lo vamos a dejar para el otro video. Capítulo 7. El día que madre se atribuyó el mérito de algo que no había hecho. Varias semanas después de que Bruno llegara a Auschwitz con su familia y sin ninguna perspectiva en el horizonte de recibir una visita de Carl o Daniel o Martin, el niño decidió que lo mejor que podía hacer era empezar a buscar alguna forma de distraerse, o se volvería loco. Solo había conocido a una persona a la que consideraba loca, Gerd Roller, un hombre de la misma edad que padre y que vivía al doblar la esquina de su antigua calle de Berlín. Solían verlo pasear arriba y abajo por la calle a cualquier hora del día o la noche, discutiendo acaloradamente consigo mismo. A veces la trifulca se descontrolaba y Gerd Roller intentaba dar puñetazos a su propia sombra en la pared. De vez en cuando peleaba con tanta rabia que golpeaba con los puños el muro de ladrillo y se hacía sangre, y entonces caía de rodillas, se echaba a llorar desconsoladamente y se daba palmadas en la cabeza. En algunas ocasiones le había oído pronunciar aquellas palabras que a él no le dejaban pronunciar, y cuando eso ocurría no podía parar de reír. No te burles del pobre Gerd Roller, le había dicho madre una tarde después de que el niño le relatara su última aventura. No tienes ni idea de lo mal que lo ha pasado en la vida. Está loco, dijo Bruno, llevándose un dedo a la sien y describiendo círculos mientras silbaba para indicar lo chiflado que estaba. El otro día se acercó a un gato que había en la calle y lo invitó a tomar el té. ¿Y qué dijo el gato?, preguntó Gretel, que se estaba preparando un bocadillo en la encimera de la cocina. Nada, contestó Bruno, era un gato. Lo digo en serio, insistió madre. Franz
Franz era un joven encantador. Yo lo conocí cuando era niña. Era amable y considerado y bailaba como Fred Astaire. Pero lo hirieron de gravedad en la Gran Guerra, en la cabeza, y por eso ahora se comporta de ese modo. No tiene ninguna gracia. No tenéis ni idea de lo que tuvieron que soportar aquellos jóvenes. No podéis imaginar cuánto sufrieron. Entonces Bruno solo tenía 6 años y no estaba muy seguro de a qué se refería madre. Eso pasó hace mucho tiempo, explicó ella, cuando su hijo se lo preguntó, antes de que tú nacieras. Franz fue uno de los jóvenes que lucharon por nosotros en las trincheras. Tu padre lo conocía muy bien, creo que sirvieron juntos. ¿Y a padre qué le pasó? No importa, la guerra no es un tema de conversación agradable. Me temo que dentro de poco pasaremos mucho tiempo hablando de ella. Aquel diálogo había tenido lugar unos 3 años antes de que la familia se mudara a Auschwitz, y durante ese tiempo Bruno no había pensado mucho en Gerroller. Sin embargo, ahora tuvo la certeza de que si no hacía algo sensato, algo en lo que pudiera emplear su mente, él también acabaría paseando por las calles, peleándose consigo mismo e invitando a los gatos callejeros a reuniones sociales. Para mantenerse ocupado, Bruno dedicó toda la mañana y toda la tarde de un sábado a preparar un nuevo pasatiempo. A cierta distancia de la casa, en una zona que se veía desde la habitación de Gretel, pero no desde la suya, había un roble de tronco muy grueso. Era un árbol alto, con grandes y gruesas ramas capaces de soportar el peso de un niño. El árbol parecía tan viejo que Bruno estimó que lo habían plantado a finales de la Edad Media, una época que había estudiado recientemente y que encontraba fascinante, sobre todo por los caballeros que vivían grandes aventuras en tierras lejanas y hacían interesantes descubrimientos. Solo había 2 cosas que Bruno necesitaba para su nuevo pasatiempo: unos trozos de cuerda y un neumático. Encontrar la cuerda fue fácil, pues en el sótano de la casa se almacenaban varios rollos y no le llevó mucho tiempo hacer algo tan peligroso como buscar un cuchillo afilado y cortar todos los trozos que consideró necesarios. Los llevó al roble y los dejó en el suelo para utilizarlos más adelante. El neumático ya era otra cosa. Aquella mañana en particular, ni madre ni padre estaban en casa. Ella se había marchado temprano en tren a una ciudad cercana donde pasaría el día para cambiar de aires, mientras que a él lo habían visto dirigirse hacia las cabañas que se veían desde la ventana de Bruno. Como de costumbre, había muchos camiones y jeeps militares aparcados cerca de la casa, y aunque Bruno sabía que era imposible robarles un neumático, siempre cabía la posibilidad de encontrar uno suelto en alguna parte. Cuando salió de la casa, vio a Gretel hablando con el teniente Kotler y, sin mucho entusiasmo, decidió que él era la persona idónea. Kotler era el joven oficial al cual Bruno había visto el día de su llegada a Auschwitz, el que había aparecido en el piso de arriba de su casa y que lo había mirado un momento antes de saludarlo con la cabeza y seguir su camino. Bruno lo había visto varias veces desde entonces. Entraba y salía de la casa como si fuera de la familia, y además no tenían prohibido entrar en el despacho de padre, pero no habían hablado mucho. Bruno no habría sabido explicar por qué, pero el teniente Kotler no le caía bien. Alrededor de aquel teniente había una atmósfera fría que hacía que Bruno quisiera ponerse un jersey. Sin embargo, no había nadie más a quien pedírselo, perdón. Así que se armó
hubieran planchado el uniforme una vez puesto. Siempre lucía las botas negras perfectamente embetunadas y el rubio cabello con raya a un lado y perfectamente peinado con algo que conservaba las marcas del peine. ¿Saben que se puso a llover? Se puso a llover ahora. Como un campo recién labrado. Además se ponía tanta colonia que sabías cuándo iba a aparecer porque lo olías de lejos. Bruno había aprendido a no quedarse donde el viento le trajera su perfume por temor a desmayarse. Por aquel día, como era sábado por la mañana y hacía tanto sol, el teniente Kotler no iba tan arreglado. Llevaba camiseta blanca y unos pantalones normales y un rebelde mechón de cabello le tapaba la frente. Tenía los brazos asombrosamente bronceados y unos músculos que Bruno ya hubiera querido para sí. Ese día parecía tan joven que el niño se sorprendió. De hecho, le recordó a los chicos mayores de la escuela, aquellos a los que no era conveniente acercarse. Kotler estaba absorto en una conversación con Gretel y lo que decía debía de ser tremendamente gracioso, puesto que ella reía a carcajadas y se enroscaba el cabello con los dedos formando tirabuzones. «Hola», dijo Bruno al acercarse a ellos. Gretel lo miró con cara de fastidio. «¿Qué quieres?», le preguntó. «No quiero nada», le espetó Bruno mirándola con desdén. «Solo he venido para saludar». «Tendrá que perdonar a mi hermano pequeño, Kurt», le dijo Gretel al teniente. «Es que solo tiene 9 años». «Buenos días, jovencito», dijo Kotler, y entonces estiró un brazo y, para gran espanto de Bruno, le alborotó el cabello. Al niño le dieron ganas de derribarlo de un empujón y saltarle sobre la cabeza. «¿Y qué te trae por aquí tan temprano un sábado por la mañana?» «No es tan temprano», dijo Bruno. «Son casi las 10 en punto». El oficial se encogió de hombros. «Cuando yo tenía tu edad, mi madre no podía levantarme de la cama hasta la hora de comer. Me decía que si me pasaba la vida durmiendo, no crecería y me quedaría enclenque». «Ah, pues en eso andaba muy equivocada, ¿verdad?», dijo Gretel con una sonrisa tonta. Bruno la miró con desagrado. Su hermana hablaba con una vocecilla cursi, como si tuviera la cabeza llena de serrín. Estaba deseando alejarse de ellos y quedar al margen de su conversación, pero debía anteponer sus intereses, que lo obligaban a pedirle al teniente Kotler lo inconcebible: un favor. «¿Puedo pedirle un favor?», preguntó. «Adelante», dijo Kotler, y Gretel rió otra vez, aunque no había nada de qué reír. «¿Sabes si hay algún neumático de recambio por aquí? De alguno de los jeeps, quizá, o de algún camión, uno que ya no utilicen». «El único neumático de recambio que he visto últimamente por aquí es el del sargento Hofschneider, y lo lleva siempre alrededor de la cintura», contestó Kotler mientras sus labios esbozaban algo parecido a una sonrisa. Aquello no tenía ningún sentido para Bruno, pero a Gretel le hizo tanta gracia que empezó a sacudirse como si bailara sin moverse del sitio. «¿Pero lo utiliza o no?», preguntó Bruno. El sargento Hofschneider. «Sí, me temo que sí. Le tiene mucho aprecio a su neumático de recambio». «Basta, Kurt», dijo Gretel, secándose las lágrimas. «¿No ve que no le entiende? Solo tiene 9 años». «¿Quieres hacer el favor de callarte?», replicó el niño mirando con fastidio a su hermana. Ya era bastante penoso tener que pedirle un favor al teniente, y solo faltaba que su propia hermana se burlara de él en ese momento. «Tú solo tienes 12 años», añadió. «Deja de fingir que eres mayor de lo que eres». «Tengo casi 13 años, Kurt», dijo Gretel con brusquedad, el semblante demudado. «Los cumpliré
soy un adolescente como usted. Kotler sonrió y asintió con la cabeza, pero no dijo nada. Bruno lo miró a los ojos. Si hubiera tenido delante a otro adulto, habría puesto los ojos en blanco para dar a entender que ambos sabían que las niñas eran tontas y las hermanas tremendamente ridículas. Pero aquel no era cualquier adulto. Aquel era el teniente Kotler. Bueno, dijo Bruno, ignorando la mirada de rabia que Gretel le dirigía. Aparte de ese, ¿hay algún otro sitio donde pueda encontrar un neumático desechado? Claro que sí, dijo el teniente, que había dejado de sonreír y de pronto parecía estar aburriéndose con todo aquello. Pero, ¿para qué lo quieres? Quiero construir un columpio, ya sabe, con un neumático y cuerda, colgado de las ramas de un árbol. Ah, ya. Kotler asintió con la cabeza como si para él aquellas cosas solo fueran recuerdos lejanos, pese a que, como Gretel había señalado, él tampoco era más que un adolescente. Sí, yo también me hacía columpios cuando era pequeño. Ay, me perdí. Mis amigos y yo pisamos tardes estupendas. Mis amigos y yo pasamos tardes estupendas jugando con ellos. No sé ustedes, pero yo no me imagino al sargento Kotler jugando. A Bruno le sorprendió tener algo en común con él, y más aún saber que el teniente Kotler había tenido amigos. A Bruno le pasa la misma que a mí. Así pues, ¿qué le parece?, preguntó. ¿Hay alguno por aquí? Kotler lo miró fijamente, como si vacilara entre darle una respuesta directa o intentar alguna chanza más. Entonces vio a Pavel, el anciano que por las tardes acudía a la cocina a pelar las hortalizas para la cena, antes de ponerse la chaqueta blanca y servir la mesa, dirigiéndose hacia la casa, y por lo visto se decidió. Tú, gritó y añadió una palabra que Bruno no entendió. Ven aquí, dijo la palabra otra vez, y su áspero sonido hizo que Bruno desviara la mirada y se sintiera avergonzado de formar parte de aquella escena. Pavel fue hacia ellos y el joven oficial le habló con insolencia, pese a que podría haber sido su nieto. Lleva a este jovencito al almacén que hay detrás de la casa. Amontonados junto a una pared verás unos neumáticos viejos. Que elija uno y tú se lo llevas a donde él te diga. ¿Has entendido? Pavel sujetó su gorra con ambas manos y asintió, agachando la cabeza más aún de lo que habitualmente la agachaba. Sí, señor, respondió en voz baja, casi inaudible. Y después, cuando vuelvas a la cocina, asegúrate de que te lavas las manos antes de tocar la comida. Asqueroso. Oh, qué maleducado. El teniente repitió aquella palabra que ya había empleado 2 veces, que ya sabemos cuál es, y al hacerlo escupió un poco. Bruno miró a Gretel, que había estado contemplando embelesada los reflejos del sol en el cabello de Kotler, pero que en ese momento parecía un poco incómoda como su hermano. Ninguno de los dos había hablado con Pavel hasta entonces, pero era muy buen camarero y según padre, los buenos camareros no abundan. Ya puedes irte, dijo el teniente. Pavel dio media vuelta y guió a Bruno hasta el almacén. De vez en cuando el niño miraba hacia atrás a su hermana y al oficial porque sentía el impulso de volver allí.
había sido un éxito rotundo. Él había construido un columpio similar en otra ocasión, aunque con la ayuda de Carl, Daniel y Martin. Ahora lo estaba haciendo solo, lo cual comportaba que la operación resultara mucho más arriesgada, y sin embargo lo consiguió. Por fin instalado en el centro del neumático, empezó a columpiarse como si no tuviera ni una sola preocupación, sin importarle que fuera uno de los columpios más incómodos en que se hubiera sentado jamás. Luego se tumbó hacia abajo sobre el neumático y se dio impulso con los pies contra el suelo. Cada vez que el neumático se balanceaba hacia atrás, Bruno alcanzaba a tocar el tronco de un árbol con un pie, lo que le permitía impulsarse para elevarse más rápido y más alto. Aquello funcionó muy bien hasta que, de pronto, resbaló del neumático justo cuando intentaba darse un nuevo impulso y cayó de bruces al suelo, produciendo un ruido sordo. Todo se volvió negro, pero al punto recuperó la visión y se incorporó. En ese momento el neumático oscilaba hacia atrás y le golpeó la cabeza. El niño soltó un grito y se apartó de su trayectoria. Cuando por fin logró ponerse en pie, le dolían mucho un brazo y una pierna, pues había caído sobre ellos, aunque no creía que los tuviera rotos. Se miró la mano y la vio cubierta de arañazos, y en el codo se había hecho un buen rasguño. La pierna le dolía más que el brazo, y cuando se miró la rodilla, que asomaba justo por debajo de sus pantalones cortos, vio un ancho corte que parecía estar esperando a que Bruno lo descubriera, pues en ese instante la herida empezó a sangrar profusamente. «Vaya», exclamó Bruno y se preguntó qué debía hacer. Pero no tuvo que preguntárselo mucho rato, ya que el roble donde había construido el columpio estaba en el mismo lado de la casa que la cocina, y Pavel, que se encontraba junto a la ventana pelando patatas, había visto el accidente. Cuando el niño levantó de nuevo la cabeza, vio a Pavel corriendo hacia él, y entonces se sintió lo bastante seguro para abandonarse a la sensación de mareo que lo embargaba. Estuvo a punto de caerse, pero esta vez no llegó a tocar el suelo porque Pavel lo sujetó. «No entiendo qué ha pasado», balbuceó. «No parecía peligroso». «Te elevabas demasiado», dijo Pavel en voz baja. «Te he visto. Estaba pensando que en cualquier momento te harías daño». «Y me lo he hecho», dijo Bruno. «Sí, eso parece». Pavel lo llevó en brazos por el jardín hacia la casa. Entró a la cocina y lo sentó en una silla. «¿Dónde está madre?», preguntó Bruno, mirando alrededor en busca de la primera persona a la que siempre recurría cuando tenía un problema. «Me temo que tu madre todavía no ha regresado», dijo Pavel, que se había arrodillado delante de Bruno para examinarle la rodilla. «Solo estoy yo». «Entonces, ¿qué va a suceder?». Le entró un poco de miedo, una emoción que quizá le provocaría el llanto. «Podría morir desangrado». Pavel rió un poco y negó con la cabeza. «No vas a morir desangrado», le aseguró. Acercó un taburete y puso la pierna de Bruno encima. «No te muevas, ahí hay un botiquín». El niño observó cómo cogía el botiquín verde de un armario y llenaba un cuenco con agua, probándola primero con el dedo para asegurarse de que no estaba demasiado fría. «¿Tendrán que llevarme al hospital?», preguntó Bruno. «No, no». Pavel se arrodilló de nuevo a su lado, mojó un paño en el agua del cuenco y se lo aplicó con cuidado en la rodilla. Bruno hizo una mueca de dolor, pese a que en realidad no le dolía demasiado. «Solo es un pequeño corte, ni siquiera necesitarás puntos». Bruno frunció el entrecejo y se mordió el labio con nerviosismo mientras
Entonces suspiró y dijo: sí, lo soy. Bruno se quedó mirándolo, sorprendido. Aquello no tenía ninguna lógica. Pero si usted es camarero, dijo despacio, y pela las hortalizas para la cena, ¿cómo puede ser también médico? Mira, joven, repuso Pavel, y Bruno agradeció que tuviera la delicadeza de llamarlo joven, en lugar de jovencito, como había hecho el teniente Kotler. Te aseguro que soy médico. Que uno contemple el cielo por la noche no lo convierte en astrónomo, ¿sabes? Bruno no tenía ni idea de qué quería decir con eso, pero sus palabras hicieron que lo observara atentamente por primera vez. Era un hombre menudo y delgado, con largos dedos y facciones angulosas. Era mayor que padre, pero más joven que abuelo, lo cual significaba que era bastante anciano. Y aunque Bruno nunca lo había visto antes de llegar a Auschwitz, su cara tenía algo que le hizo pensar que en el pasado había llevado barba. Pero ya no la llevaba. Pues no lo entiendo, dijo Bruno, tratando de llegar al fondo del asunto. Si es médico, ¿por qué trabaja de camarero? ¿Por qué no está en un hospital? Pavel vaciló largamente antes de contestar, y mientras lo hacía, Bruno no dijo nada. No sabía por qué, pero tenía la impresión de que lo educado era esperar hasta que Pavel decidiese hablar. Antes de venir aquí practicaba la medicina, dijo al final. Practicaba, repitió Bruno, que no estaba familiarizado con aquella expresión. ¿Qué pasaba? ¿No lo hacía bien? Pavel sonrió. Sí, lo hacía muy bien. Verás, siempre quise ser médico, desde que era muy pequeño, desde que tenía tu edad. Yo quiero ser explorador, dijo rápidamente Bruno. Te deseo suerte. Gracias. Ya has descubierto algo. En nuestra casa de Berlín se podía explorar mucho, recordó Bruno. Pero claro, era una casa muy grande. No se imagina cómo de grande. Y había muchos sitios para explorar. Aquí es diferente. Aquí nada es igual, coincidió Pavel. Usted lleva mucho tiempo en Auschwitz. Pavel dejó la zanahoria y el pelador en la mesa y reflexionó. Creo que siempre he estado aquí, dijo con un hilo de voz. ¿Se crió aquí? No, negó con la cabeza. No me crié aquí. Pero si acaba de decir... Antes de que Bruno terminase la frase, se oyó la voz de madre fuera. Pavel se puso en pie de un brinco y volvió al fregadero con las zanahorias, el pelador y el periódico lleno de pieles. Le dio la espalda a Bruno. Agachó la cabeza y no volvió a hablar. ¿Se puede saber qué te ha pasado?, preguntó madre cuando llegó a la cocina y se inclinó para examinar el apósito que cubría la herida de Bruno. He construido